Pues ya, sin tanto rollo, ya vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y la vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Por qué quise empezar con esta pregunta? Porque si nosotros hacemos una búsqueda de este término, de este concepto, teoría del caso, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no vamos a encontrar algún artículo que de forma textual, de forma literal, nos explique qué es la teoría del caso. Eso lo tenemos que interpretar de los diferentes artículos que vamos a abordar el día de hoy y también hacerles mención que tanto las técnicas de litigación como algunos temas que se ven en la práctica profesional no vamos a encontrarlos de forma explícita como un recetario para hacer un platillo de cocina, no vamos a encontrarlo como tal, eso lo vamos a aprender en los diferentes libros, en las diferentes capacitaciones que nosotros recibamos interpretando lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en México. Recordemos para las personas que nos están viendo en otro país que este puede ser un ejercicio de derecho comparado para que veamos cómo se implementa en México y nos compartan también parte de su experiencia de cómo se está llevando en los diferentes países en los que nos están viendo. Pues les comentaba, y esto también a forma de ejemplo, en este Código Nacional o en cualquier Código Nacional de Procedimientos Penales como tal, así esa definición o ese concepto no lo vamos a encontrar. Tenemos que interpretar lo que dice la norma para entonces llevar a cabo lo que es nuestra teoría del caso. Pero, ¿qué es esta teoría del caso? Para eso vamos a responderlo con tres definiciones de tres autores que son muy conocidos en el ámbito penal, tanto en México como en Argentina también. Nosotros, en nuestras clases o a través de las diferentes ponencias o capacitaciones que hemos escuchado, hemos oído por parte de los capacitadores que la teoría del caso puede ser una metodología, una técnica o una estrategia. Les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué consideran que es una teoría del caso o cuál de estos tres conceptos es el correcto? Metodología, técnica o estrategia. Desde un punto de vista de un servidor, una teoría del caso es precisamente una metodología, una técnica o una estrategia. Esto va a depender del autor que estemos consultando, de la forma en la que interprete este concepto, pero la mayoría coincide en que está basada en tres elementos que más adelante vamos a explicar, que vamos a abordar. No me quiero adelantar, primero quiero mejor que veamos estas definiciones. En primer lugar, vamos a analizar una definición de una persona que es muy conocida en el ámbito procesal penal, en capacitaciones en México. Yo he tenido la oportunidad de recibir capacitación por parte de ella y me estoy refiriendo a la maestra Carla Prat. Me han comentado también algunas personas a través de mensajes por inbox que qué tipo de materiales les puedo recomendar. Se los recomendé desde la primera clase. Primero nos tenemos que basar en lo que establece la norma y a mí no me dan ningún tipo de regalía o algún apoyo económico para recomendar las obras, pero si bien es cierto, este es un Código Nacional de Procedimientos Penales, es comentado, siempre lo digo que parece una Biblia, este código, pero es muy bueno porque está comentado, tiene algunos conceptos, incluso tesis de jurisprudencia aisladas, aplicadas al caso mexicano, y está comentado por Jesper de Navente Chorres y José Daniel Hidalgo Murillo. También en alguna ocasión he tenido la oportunidad de recibir capacitación por parte de ellos, entonces es una normativa jurídica que recomiendo porque está comentada y retomando algunos materiales que puedo recomendar respecto a esta definición es precisamente este que aparece aquí, es curso básico sobre sistema penal acusatorio de la maestra Carla Prat. Repito, no estoy anunciando libros, no me están pagando ningún tipo de regalía, es únicamente para que ustedes en sus casas puedan conseguir estas obras y tener la facilidad o la oportunidad de comprender más los conceptos que aquí compartimos en un material que es un material científico, jurídico y técnico. Y aparte, este manual
pues es muy práctico, está muy pequeñito y bien explicado de forma sintetizada los principales conceptos en el derecho procesal penal acusatorio. Pues retomando esta definición, ¿qué es la teoría del caso? Nos dice la maestra Carla Prat que es la metodología que permite guiar la tarea de las partes, permitiendo tener como resultado final una historia lógica, clara, única y simple. Pero quiero ir desglosando lo que establece esta definición en el libro que les acabo de mencionar. Repito, ella menciona que es una metodología y que permite guiar la tarea de las partes. Ya en otra clase habíamos comentado quiénes son las partes dentro de un procedimiento penal y quienes tenemos no la obligación, sino que quienes podemos optar por llevar a cabo una teoría del caso es el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico y la defensa. Vamos a representar nosotros en el caso de la defensa al imputado o al acusado, si es que ya estamos hablando de la etapa intermedia o de la etapa de juicio, mientras que la víctima o ofendido va a estar representado por el agente del Ministerio Público o el asesor jurídico. Pues van a ser estas partes, las primeras que mencioné, quienes van a analizar y estudiar la teoría del caso. Si bien es cierto, en el caso de la defensa, no tiene la misma carga probatoria que el agente del Ministerio Público, pero siempre es recomendable, no es obligatorio para la defensa, pero sí es recomendable que cuente con una teoría del caso, porque esa va a ser su guía, tal y como lo establece la maestra Carla Prat, va a ser su brújula para poder llevar a cabo una defensa técnica y adecuada, como lo vamos a explicar más adelante. Nos dice también en este concepto la maestra Carla Prat que tiene que ser lógica, tiene que ser una teoría del caso lógica. Y esto lo quise resaltar porque hemos comentado en otras clases, cuando hemos hablado, por ejemplo, del control de la detención o también de la vinculación a proceso, que en ocasiones los agentes del Ministerio Público, no porque sea responsabilidad de ellos en la mayor parte de los casos, sino por la versión que les presentan los policías aprensores, si es que fue una detención en flagrancia, en ocasiones esta versión que dan los policías captores es una versión ilógica, es una versión inverosímil, es increíble. Únicamente lo hacen en ocasiones, repito, algunos policías, no todos, lo hacen únicamente para justificar la detención, para justificar que fue en tiempo y que fue realizada de forma legal, que fue lícita. Es lo que llegan a hacer en ocasiones que siempre nosotros les hemos dado el consejo a los policías o en aquellas capacitaciones o eventos que hemos tenido la oportunidad de platicar con ciertas personas que trabajan en este ámbito, que se conduzcan de la manera más verosímil posible, con hechos ciertos, que no inventen solamente para justificar alguna detención, porque actualmente nosotros como defensores y todas las partes en general contamos con diferentes medios a través de los cuales nos podemos allegar de medios de prueba, por llamarle así, o datos de prueba. Ya tuvimos una clase de la diferencia entre registros de investigación, entre actos de investigación, dato, medio, prueba, que podamos allegarnos de todo ese material probatorio a través de diferentes dispositivos tecnológicos, como puede ser un teléfono celular, cámaras de vigilancia, nosotros a través de esa libertad probatoria recabar toda esa información y poder presentarla ante un juez de control en audiencia inicial, ya sea para debatir el control de la detención o la vinculación al proceso, o como en este caso, una vez que nosotros recabamos toda la información y que fue admitida en una etapa intermedia, que se desahogue en la etapa de juicio, que se convierta en prueba y que desvirtuemos esa versión que presentan las partes, en este caso, lo digo yo como defensa, la versión que presenta el agente del Ministerio Público, por ser ilógica. Entonces, la recomendación, nuevamente, no me cansaré de decirlo a los policías, que se basen en hechos ciertos, en hechos creíbles, en hechos verosímiles, en hechos que sean lógicos, porque nuestra teoría del caso, ahora ya refiriéndome como defensa, va a ser desvirtuar esa versión lógica por las razones que les acabo de mencionar.
Pues ese es un primer concepto que nos da la maestra Carla Prat para que nosotros podamos realizar o llevar a cabo nuestra teoría del caso. También nos establece que esta teoría del caso tiene que ser clara. Lo contrario de claro es lo oscuro. Tiene que ser clara, tiene que ser transparente. Va a quedar más claro con los diferentes conceptos que ella nos maneja. También nos dice que tiene que ser única. Si esta teoría del caso ya la trasladamos a la etapa de juicio y a la audiencia de juicio, cabe la posibilidad que durante el desfile probatorio, durante el desahogo de medios de prueba, lleguen a cambiar, puede haber algunas variantes de nuestra teoría del caso inicial, con la que comenzamos, pero esta tiene que ser única. Lo único no está peleado con lo flexible, pero siempre tenemos que sostenernos en la versión. Por ejemplo, lo vamos a explicar más adelante en las diapositivas. Podemos decir que no lo hizo y no podemos utilizar al mismo tiempo, bueno, no lo hizo, pero si lo hizo por esta razón. Bueno, pero si no pude lograr comprobar esta razón, entonces le pido al juez que aplique el criterio de duda razonable. A eso me refiero. No podemos estar cambiando de teoría a teoría. Debemos tener una, la cual puede ser flexible porque puede cambiar en algunas variantes, pero la recomendación es que siempre nos sostengamos con una sola versión, una versión de los hechos. Y esta teoría del caso, ya para finalizar este concepto, tiene que ser simple, tiene que ser lo más sencilla posible, que sea entendible para cualquier persona. ¿Qué consejo les puedo dar para saber si nuestra teoría del caso es simple, es sencilla, que es fácil de entender? Lo digo desde la práctica porque nos ha tocado como defensores particulares llegar a juicio y lo que en ocasiones llegamos a hacer es invitar a diferentes amigos, a diferentes colegas abogados, incluso también alumnos, para que hagamos una simulación de una audiencia de juicio, de un juicio real que vamos a tener. Nos preparamos semanas previas, hacemos toda esta simulación, nos dividimos papeles, pero antes de hacerlo, explicamos nuestra teoría del caso y explicándola a nuestros colegas, alumnos, a personas que están a nuestro alrededor, pues nos pueden dar algunos consejos, nos pueden decir si es entendible, incluso también lo podemos hacer con familiares que no tenga que ver nada con la materia penal o la materia jurídica y decirles, ¿sabes qué? Tengo este asunto, lo están acusando por tal delito, mi teoría de cómo fueron los hechos y cómo lo quiero comprobar es de esta forma y voy explicando de una forma simple y si esa persona que no tiene que ver nada con el derecho me dice, sí, te entendí, está muy bien, o yo pienso que esto podría mejorarlo, la intención con este ejemplo que les doy, tanto con personas que conocen del derecho como aquellas personas que no tienen que ver nada con el área jurídica, es para que sea entendible, para que sea simple, para que sea sencilla, para que no nos llenemos de cuestiones técnicas, de formulismos, sino que sea comprensible para las personas, que en este caso la persona a la que va dirigida es a un órgano jurisdiccional, que en etapa de juicio, ya estamos comentando cuestiones de otras clases, va a ser un juez de juicio oral o un tribunal de enjuiciamiento. Eso en el caso mexicano, dependiendo el fuero federal o el fuero común o la forma en la que se esté llevando en la región en la que ustedes nos estén viendo. Pues ahí tenemos ya una definición de la maestra Carla Prat y también quise retomar una segunda definición de un maestro también muy conocido en México. Él es el maestro Camilo Constantino. Igual he tenido la oportunidad de recibir capacitación de él y esta definición la obtuve de un libro que también he recomendado, repito, no me están pagando nada, yo espero que algún día tenga la oportunidad nuevamente de tomar capacitación con las personas que acabo de mencionar. Pero esta obra se llama Proceso Penal Acusatorio para Principiantes, es del maestro Camilo Constantino, de ahí retomé esta definición y nos dice que la teoría del caso es una técnica argumentativa para ordenar la formación obtenida en la carpeta de investigación para poderla sustentar ante el juez de control.
Repito, tenemos dos definiciones, una que nos da la maestra Carla Prat, que es la que acabamos de mencionar, y otra que nos da el maestro Camilo Constantino. No son contradictorias. Aquí también quiero dejar claro, no quiero contraponer la definición de la maestra Carla Prat con la que nos presenta el maestro Camilo Constantino, pero en la primera, en la de la maestra Carla Prat, me enfoqué un poquito más a la teoría del caso, ya aplicándola a la etapa de juicio, pero también hay que tomar en consideración que esta teoría del caso la tenemos que tomar o llevar a cabo nosotros desde que tenemos conocimiento de la carpeta de investigación. Hablo como defensa, tenemos que plantearnos esa teoría del caso, y aquí es un ejemplo de que ese concepto lo podemos aplicar a la etapa de investigación en su fase inicial, ya que el maestro Camilo Constantino nos dice, es una técnica argumentativa para obtener la información obtenida de la carpeta de investigación para poderla sustentar ante el juez de control. Ya hemos comentado en las clases anteriores, recuerden, estamos en nuestra clase número 14, ya hemos comentado en las clases previas que el procedimiento penal se divide en tres etapas: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. En nuestras clases ya hemos hablado de la etapa de investigación, tanto en su fase inicial como en la fase complementaria, también de la etapa intermedia en su fase escrita y en su fase oral. Lo que nos dice esta definición que va a ser en esa etapa de investigación donde nosotros, hablo como defensor, en donde nosotros como defensores vamos a analizar la carpeta de investigación para poder sustentar ante un juez de control en los diferentes actos que conforman, pensemos, no únicamente la audiencia inicial, porque también incluso pudiéramos presentarla ante la gente del Ministerio Público. Esta definición se está enfocando al juez de control y la forma en que voy a argumentar para sustentarla ante el juez es estudiándola, hacer un análisis completo de esa carpeta de investigación, ver cómo fueron los hechos, saber cómo fueron los hechos, estudiar la parte jurídica en un ejercicio de tipicidad, por llamarlo así, vamos a explicarlo ya más adelante, ver todos los elementos y también analizar la parte probatoria. Ya no estoy adelantando sobre los elementos que forman una teoría del caso, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar esta parte de los hechos que se va a derivar de la versión que nos dé el imputado. Eso lo vamos a ver también en las diapositivas siguientes. Me estoy adelantando para explicar esta definición, pero ese estudio que nosotros hagamos nosotros, no únicamente de esos tres elementos, sino allegarnos de toda la información, también no nada más de la carpeta de investigación, sino que también de los actos de investigación que nosotros como defensa podamos realizar, tener toda esa información, sentarnos, hacer los argumentos para exponerlos ante el juez de control, ya sea en un control de detención, ya sea en una vinculación a proceso, o incluso también hay autores, y yo también concuerdo con eso, que establecen que para las medidas cautelares también tenemos que presentar una teoría del caso. Pero eso lo vamos a ir analizando, desglosando poco a poco en esta clase. Y por último, una tercera definición que nos da el maestro Leonardo Moreno. A él no tengo pues, la posibilidad de poder decir que he recibido capacitación de él, no lo conozco, pero he leído algunas de sus obras y él nos menciona en esta definición un poquito más extensa de lo que podemos entender como teoría del caso, que es el conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le permitan determinar la versión de los hechos que sostendrá ante el tribunal y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias que la acrediten en un juicio oral. Si se dan cuenta, esta definición es un poco más extensa, más completa, pero no se contrapone a la que nos da la maestra Carla Prat, que ella dice que es una metodología, no se contrapone tampoco a la que nos presenta el maestro Camilo Constantino,
que hace referencia a que es una técnica, lo aplica más a la teoría del caso presentada ante el juez de control, pero en esencia es exactamente la misma. Y esta que nos presenta Leonardo Moreno ya va más enfocada al juicio oral, tomando como referencia también las definiciones anteriores. Y como mencionábamos, solamente para repasar y ver que en el fondo es lo mismo, hace referencia a los litigantes, hace mención también de la versión de los hechos que a través de la persuasión, a través de la argumentación que nosotros realicemos, de ese estudio previo, de esa estrategia que nosotros ya hayamos venido trabajando a través de la información que recabamos y también a través del razonamiento que nosotros realicemos, la vamos a exponer ante, en este caso, ante un juez de juicio oral. Ya tenemos tres definiciones, repito, tres definiciones de lo que podemos entender que es una teoría del caso. Pero, pues también cabe la posibilidad que algunas personas que nos están viendo todavía no quede claro, y es normal. Esto lo comento principalmente para los alumnos, que las clases, repito, van dirigidas principalmente a alumnos de derecho. En el caso mexicano, habrá muchos alumnos que me dirán, ya fue mucho rollo, ya fueron muchas definiciones, no entiendo todavía qué es la teoría del caso. A mí me pasaba y me pasa todavía en ocasiones, porque también he escuchado de algunos compañeros abogados que se encargan de capacitar, que mencionan que la teoría del caso de la defensa no existe. Y es muy respetable su opinión. Yo considero que sí, y no únicamente porque lo diga yo, sino que se encuentra en tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso lo maneja como una obligación por parte de los sujetos procesales de presentarle al juez de juicio oral cuál va a ser su teoría del caso. No confundir, y aquí también este comentario va para los abogados, no confundir entre la teoría del caso y los alegatos de apertura. Si bien es cierto, los alegatos de apertura, perdón, parten de una teoría del caso, ya en la parte procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales no nos establece una obligación a la defensa para presentar unos alegatos de apertura eh, dentro de una audiencia de juicio. Vamos a explicarlo en las siguientes diapositivas, pero al punto al que quería llegar, hay algunos compañeros, abogados, que dicen que la teoría del caso de la defensa no existe. Yo estoy con la postura que sí, porque incluso la misma Suprema Corte de Justicia te lo exige. Si bien el Código Nacional, repito, no te obliga a manifestar como defensa alegatos de apertura, dar tu versión, hay criterios que establecen que sí tenemos que darle a conocer nuestra teoría del caso, por las razones que voy a explicar más adelante. Solamente lo puse como un punto que tengan en consideración para que quede mejor comprendido en las siguientes diapositivas. Retomando, ¿qué es esta teoría del caso? Ya mencionaba yo que la teoría del caso es una especie de guía, es una especie de brújula, y como podrán ver en esta imagen, para explicarlo con palabras o con conceptos más coloquiales, nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos dispositivos móviles, tenemos teléfonos inteligentes, y dentro de las aplicaciones que podemos encontrar en estos teléfonos inteligentes, podemos tener, por ejemplo, el Google Maps, que lo tengo aquí, imagino que lo tenemos todos en los diferentes dispositivos. En esta analogía, vamos a pensar que esta persona que aparece aquí, él, Homero Simpson, vamos a pensar que él es el imputado, él es el acusado que estamos representando en un juicio oral. Él definitivamente, bueno, en la mayoría de los casos, habrá algunos que sí lo entiendan, pero la mayoría de imputados o acusados no van a conocer de términos jurídicos y posiblemente no entiendan lo que es una teoría del caso. Pensamos que él es el imputado, pero en este ejemplo no vamos a comentarlo con un ejemplo jurídico, pero esta persona
que aparece aquí quiere llegar a un lugar, quiere llegar a un objetivo, va a llegar a una dirección que no sabe cómo llegar y va a ser a través de una plataforma, a través de una aplicación donde le va a decir, quiero llegar al centro de Puebla. Aprovecho también para decirles a las personas que me están viendo, soy abogado de aquí de Puebla, México, porque de repente me preguntaban ahí de qué lugar era. Pero pensemos que una persona quiere llegar a un punto en la ciudad de Puebla, únicamente le dice quiero llegar al Zócalo de Puebla y le va a dar las indicaciones, le va a dar la guía, la mejor guía de cómo llegar a ese lugar e incluso también puede demostrarle algunas opciones. Pues en esta analogía, en este ejemplo, la persona que aparece ahí puede ser el imputado. Nosotros, los defensores o las partes, vamos a hacer esa aplicación que con los conocimientos técnicos y adecuados, en este caso la aplicación tiene información para dar una respuesta, nosotros como abogados tenemos esa información, ese conocimiento técnico para dar una respuesta y llegar a un fin. Que en el caso de la defensa, lo que va a buscar nuestra teoría del caso es obtener un fallo absolutorio. Repito, si es que estamos hablando para audiencia de juicio, porque también en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal, nuestra teoría del caso, una vez analizada, sería decir, bueno, sí, efectivamente lo hizo, pero tenemos esta atenuante o alguna causa de justificación. Bueno, disculpen, eso estaba observando si se escucha bien, porque recibí unos mensajes. Pensaba que me estaban avisando que no se escuchaba, pero al parecer vamos bien. Entonces, en este ejemplo tenemos una persona que quiere llegar a un lugar, tenemos una aplicación que la va a auxiliar para llegar en materia penal, en el proceso penal. De igual forma, tenemos un imputado que quiere llegar a un fin, a un resultado, se va a apoyar de una herramienta, de una aplicación, que en este caso la aplicación sería el abogado con los conocimientos técnicos, le va a mostrar cuál es el camino para llegar a ese fin y va a depender quién seas, si eres agente del Ministerio Público o asesor jurídico, o si eres defensa, lo que quiera llegar con esa teoría del caso, si eres agente del Ministerio Público, tener un fallo condenatorio y si eres defensa, pues obtener un fallo absolutorio. Eso es lo idóneo, eso es lo que nosotros como defensa, a través de los conocimientos, del estudio que nosotros realicemos, del estudio de los elementos que conforman la teoría del caso, queremos llegar a este fallo, a esta ubicación, pero pues también hay ocasiones, y no me dejarán mentir, quienes utilizamos estas aplicaciones, en ocasiones llegan a equivocarse, en ocasiones llega a fallar. No siempre vamos a tener un resultado satisfactorio, por eso es importante analizar nuestra teoría del caso y ver la fiabilidad o la facilidad para que nosotros podamos demostrar esa versión fáctica ante un juez a través de los medios probatorios, apoyándonos en los elementos normativos. Pero repito, vamos a ir explicándolo poco a poco. Ahora, ya esta pregunta ya la he respondido en partes en la explicación de las diferentes diapositivas. ¿Desde qué momento nosotros tenemos que estudiar o presentar nuestra teoría del caso? Ya decíamos, tiene que ser desde el inicio de que tenemos acceso a la carpeta de investigación. Repito, hablo como defensa y no es que lo mencione yo, sino que está sustentado en lo que establece el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice cuáles son las obligaciones del defensor. Y la fracción de hecho, la fracción primera, de ahí se desprende parte de lo que nosotros podemos entender por nuestra teoría del caso. Y es desde el principio, es decir, desde el momento que nosotros tenemos conocimiento de la carpeta con base en esta fracción, es como podemos plantearnos o llevar a cabo esta teoría. Dice, entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una defensa adecuada.
Repito, para las personas que apenas es la primera vez que nos están viendo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no te va a decir, teoría del caso es esto. Tú lo que tienes que hacer como defensor, tomar algunos artículos, algunas disposiciones e interpretarlas para entender y aplicar qué es una teoría del caso. Y ese es un ejemplo, la fracción primera del artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos establece que nosotros como defensores tenemos la obligación de entrevistar a nuestro cliente, entrevistar a la persona indiciada, imputada o acusada, como le quieran llamar, dependiendo la etapa en la que se encuentren, entrevistarnos con ellos para saber cuál es la versión de los hechos. Aquí quiero hacer una pausa para comentarlo con casos prácticos que se nos han presentado en la vida cotidiana como defensores o como abogados. Pero antes de hacerlo, siempre hago una pausa para que también se despejen un poco, para que respiren. Ya tenemos aproximadamente 40 minutos de clase en promedio. Yo sé que hace parte de repente un respiro, pueden ir a tomar agua, pueden ponerle pausa, pueden ir al baño, respirar un poquito, relajarnos para entender un poquito más estos conceptos. Y en estas pausas siempre aprovecho para decirles que este tipo de clases no las cobro, son completamente gratuitas con la finalidad de compartir parte de la experiencia que tenemos en el ámbito penal y también para que ustedes a través de los comentarios nos compartan parte de la experiencia, ya sea en México o en algún otro país que nos estén viendo. Y lo que les pido siempre, que al ser gratuitas, solamente les pido que le pongan compartir, no les quita más de 5 segundos, pongan compartir para que esta información llegue a más estudiantes, a más abogados, que me puedan corregir si es que me equivoqué, para que den una opinión completamente distinta, es válido, para que recomienden también cómo podemos mejorar estas clases, es la intención durante el tiempo que dure la contingencia. Repito, fue una pausa para poder aterrizar estos conceptos. Respiro, tomo un poquito de aire y continuamos. Les decía la importancia que tiene por parte de la defensa entrevistar a nuestro representado. ¿Por qué? Porque nos va a dar una versión de los hechos. Pero ¿qué pasa en la práctica? Esto va principalmente para los abogados que ya tienen un poco más de experiencia en esta área, que quizá también han representado a algunas personas. Es muy común que en la práctica, aun y cuando tengamos esta entrevista con nuestro cliente, no nos diga completamente la verdad. ¿Por qué? Por miedo a que lo vayan a escuchar si es que estamos en un área de seguridad dentro de una agencia de Ministerio Público. Ahí un consejo, esto lo he comentado en otras clases, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como un derecho del imputado o del indiciado que pueda tener una entrevista, estamos hablando de la entrevista, con su abogado, y esa entrevista tiene que ser en privado. No tienen que estar presentes el agente del Ministerio Público, la policía, si es que hay custodios a tu alrededor, pues pedir que se retiren, claro, siempre cuidando la parte de seguridad, la parte de protección, pero todo imputado tiene derecho a una entrevista con su defensor. En esa entrevista, en ocasiones por miedo, los imputados llegan a decir, no, es que yo no fui, yo no lo cometí, me están confundiendo. Es muy común que lleguen a decir, y eso se daba más en el sistema inquisitivo, llegan a decir, es que en ese momento yo estaba pasando por allí y me detuvieron, porque la persona iba vestida muy parecida a como estaba yo, o me dijeron que si yo era, pero pues yo no fui. Es lo que llegan a decir. En ocasiones, repito, no en todos los casos. Y después, con la investigación que tú realizas como defensa particular, te llegas a percatar que hay videos y cámaras de vigilancia, que hay señalamientos, que hay indicios que lo incriminan, y pues esa versión que te da el imputado, pues no es real, no es verdadera. Por eso la recomendación para que se puedan plantear
una teoría del caso válida, no únicamente se queden con lo que les dice el imputado. En esta libertad probatoria pueden entrevistar incluso a la víctima, ya sea en sus despachos o si la víctima por razones obvias no se presenta al despacho de ustedes, pueden pedir el apoyo por parte del agente del Ministerio Público y citarlo en las instalaciones de la Fiscalía. Igual con los testigos, los pueden citar y ustedes mismos hacer una entrevista y recabar toda esa información para obtener los hechos. Ahorita me estoy enfocando a la parte fáctica y con esa información recabar o hacer, mejor dicho, hacer actos de investigación, ya sea por nosotros mismos como defensores o con el apoyo, el auxilio en ciertos casos con el agente del Ministerio Público para recabar y ofrecer esos datos y medios de prueba basados en los elementos normativos que nos establecen las disposiciones legales, tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva. Ya hablaba yo hace un momento de este ejercicio de tipicidad que nosotros tenemos que plantearnos en nuestra teoría del caso y también ver en esa parte sustantiva si es que realmente lo hizo. En caso de que lo hizo, posiblemente opere alguna causa de justificación, alguna excusa absolutoria, pero repito, son temas que vamos a estar abordando en las siguientes diapositivas. Pues esta fracción que nos establece el Código Nacional en su artículo 117 tiene que ver en parte con esa formación de nuestra teoría del caso, porque hace referencia de los hechos, hace referencia de la prueba y va a ser la defensa técnica, la defensa adecuada que estudie la parte normativa para saber si ese hecho encuadra con lo que establece la norma penal, repito, encuadra con lo que establece la norma penal o en caso de que encuadre también verificar si no hay algún elemento negativo que podamos utilizar o justificar a través de esos elementos probatorios. Ustedes se dirán, ¿por qué aparece esta imagen en unas clases de Derecho Procesal Penal? Pero es para explicar estas diferentes versiones de los hechos que nos dan las partes. Y lo ejemplifico con un cuento muy conocido por todos nosotros. Es una imagen del cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Y lo quiero compartir porque en la práctica, la mayoría de las veces, únicamente nos quedamos con la versión que nos da la víctima o la parte ofendida. No siempre, pero en cuestiones cotidianas, en cuestiones de la vida común, llega a pasar. Es muy común que nosotros tengamos alguna amiga que tuvo un problema, algún amigo que tuvo un conflicto de carácter familiar y solamente escuchamos su versión, solamente escuchamos la versión de Caperucita Roja, pero también tenemos que escuchar la versión de El Lobo Feroz. En este ejemplo, pensemos que Caperucita Roja fue víctima de violación. Vamos a salirnos un poquito de la historia del cuento para niños de Caperucita Roja, que en ocasiones también cuento a mis hijos, con versión distinta o con algunos cambios, pero llego a contárselos. Acá va a ser algo similar. Vamos a pensar que Caperucita fue víctima de una violación. Pero tenemos solamente su versión, tenemos la parte fáctica, tenemos la parte de los hechos. Ella va a decir, ese día yo iba a la casa de mi abuelita, el día tal, a tales horas, en tal lugar, en tal bosque, cuando de repente llegó una persona que es el lobo y me atacó sexualmente y me violó. Es la versión que nos da Caperucita. Pero nosotros como defensores tenemos que saber cuál es la versión de los hechos del lobo, del imputado. Y él nos puede decir, no es cierto, no es como lo está diciendo Caperucita. Pensamos, es ficticio. El lobo feroz va a decir, no es cierto, es más, ya tenemos meses de salir, somos novios, somos pareja, y en aquella ocasión íbamos en el bosque, estábamos besándonos, de repente hicimos más allá, tuvimos relaciones, pero fue consensual. Caperucita estuvo de acuerdo. Y nos peleamos y esa fue la razón por la cual me está denunciando por violación. Tenemos dos versiones que se contraponen. Tenemos una versión de la víctima que dice que fue agredida sexualmente por violación
Y tenemos la versión de Lobo, que dice, no, no es cierto, somos novios, fue consensual, después nos peleamos y por eso fue a la agencia del Ministerio Público para denunciarme por violación, pero no es cierto. Y por esa razón tenemos que allegarnos de todos los medios. Pensamos que en ese momento estaba pasando algún cazador, algún leñador que vio parte de los hechos, o incluso también cabe la posibilidad que haya familiares, por ejemplo la abuelita, que sabía quizá de esta relación. Entonces, en esa versión que nos da el imputado, su versión de los hechos, y con todo lo que nos allegamos nosotros a través de los actos de investigación, entrevistando a posibles testigos, decíamos también, posiblemente haya cámaras de vigilancia, podemos incluso también entrevistar a la víctima si es que algunos datos no se encuentran bien precisos, y con esos elementos probatorios, con esta parte probatoria, aterrizarlo a la parte fáctica, perdón, corrijo, a la parte normativa, porque el Código Penal, por lo menos el Código Penal del Estado de Puebla, establece como una causa de exclusión del delito el consentimiento de las partes cuando el bien jurídico tutelado sea disponible. ¿Qué quiere decir? Voy a traducirlo para aquellos que son alumnos. Si el Código Penal en el delito de violación te establece un bien jurídico tutelado o protegido, que es la libertad sexual, eso es en violación, pero con la versión del imputado hay un consentimiento por parte de la víctima u ofendida, tienes que demostrarlo, tienes que demostrar ese consentimiento. Esto que les presenté, esta versión de Lobo, esta versión de Caperucita Roja, me tocó llevarlo en un caso real. No me tocó defender a Lobo, pero sí me tocó en el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, muy similar a este ejemplo que les acabo de poner, que había una víctima que tenía una relación con una persona, tuvieron relaciones sexuales, inventó toda una serie ilógica, inverosímil, no era creíble, y demostramos en juicio, en el sistema inquisitivo, a través de las diferentes pruebas que le presentamos, en este caso al juez de primera instancia, el sistema anterior, y demostramos que solo se trató de una venganza por parte de la víctima porque habían terminado y el imputado no quería regresar con ella y aparte que tuvieron diferentes problemas. Llega a suceder. Por eso quise ejemplificarlo con este cuento y con la situación que les acabo de contar, porque en la práctica se pueden tener ese tipo de versiones encontradas y tenemos que allegarnos de información para que con los argumentos y lo que presentemos podamos lograr convencer y persuadir a un juez y obtengamos un resultado favorable. Pues es parte del ejemplo que les quise presentar para entender un poquito más qué es esta teoría del caso. Y esta parte ya va a ser más fácil que la podamos comprender porque nos habla de los elementos que conforman una teoría del caso. Y son tres, ya los dijimos. Es un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Lo fáctico, ya decíamos que hace referencia a los hechos relevantes. ¿Y qué son aquellos hechos relevantes? En el caso que pusimos de Caperucita, el hecho relevante para el imputado, en el caso real, en el caso que yo llevé, es demostrar que había una relación sentimental de noviazgo entre ellos. Ese fue un hecho relevante que demostramos, porque había cartas que decían que cómo se amaban, incluso, bueno, eso tiene que ver más ya con cuestiones personales de las partes. Nunca digo los nombres, eso ya tiene mucho tiempo que lo resolvimos, pero incluso había cartas y había libros que la misma víctima le había regalado al imputado con cuestiones de carácter sexual, y no con eso significa que nosotros estemos prejuzgando, pero hace referencia a esa relación íntima que tenía con el imputado. Una prueba, y hablo de prueba porque repito ese sistema inquisitivo, el ejemplo que estoy poniendo, una prueba crucial que nos ayudó para resolver ese caso y que fuera una sentencia absolutoria, fue que había una carta, ya parece como casos de la vida real, pero realmente fue así. Había una carta en la que le decía, si no regresas conmigo, te vas a arrepentir y no sabes lo que soy capaz de hacer. Y venía una serie de amenazas que era lo que iba a hacer en caso de que no regresara.
Eso fue un hecho relevante que presentamos en ese tiempo ante el juez de primera instancia, pero si se dan cuenta es formar una estructura con base en los hechos y al mismo tiempo con la parte probatoria. Lo que también ayudó demasiado es que los hechos, como fueron narrados por parte de la víctima, no eran creíbles. Les doy un poquito más de información para que sea más comprensible. Ella mencionaba que esta persona ya, bueno, ya se conocían, iba caminando ella, perdón, iba hacia la tienda, iba por el pan, si no mal recuerdo, y fue real, así lo dijo, iba por el pan en la tienda, cuando de repente llega esta persona, me toma del brazo, me lleva a la fuerza a una casa que era de su hermano, era una casa en obra negra. Hice una pausa porque este asunto lo platicaba yo con mis alumnos hace mucho tiempo, cuando no entraba en vigor el sistema acusatorio, y se les hacía muy extraño, incluso lo denominaron con un término, porque no, era difícil de creer. Repito, no me estoy burlando, es solamente para que vean que hay versiones increíbles, inverosímiles. Decía, no voy a decir el nombre para que no se prejuzgue, pero en este caso, ya cuando llegaron al inmueble, que era un inmueble en obra negra, resulta que la víctima dice, empezamos a discutir y me obligó a tener relaciones sexuales. Terminamos, fui al baño, después me fui a otro lugar y en su narración dice por varios momentos que estuvo haciendo y después menciona, bueno, pasó una vez, después en una segunda ocasión de sus pertenencias toma una zanahoria y me la introduce por el ano. Fue real, lo dijo de esa forma, que en esa segunda relación sexual tomó esa zanahoria y se la introdujo. Si bien la primera fue una cópula, la segunda fue con un objeto que también se considera como violación, y el tercer acto sexual que tuvo en ese momento con la víctima fue vía anal. Pero en toda su narración ella dice, fui al baño, fui de este lado, lloré, me fui de este lado. Puede llegar a suceder, porque incluso la violación se da hasta entre cónyuges, en matrimonio, puede suceder. Pero lo poco creíble que sirvió de base al juzgador con el material probatorio es que nosotros presentamos estudios, o hicimos, mejor dicho, hicimos estudios de criminología y de criminalística, porque, corrijo, de victimología y criminalística, porque la forma de comportarse de una víctima ante esos sucesos no era de la forma en la que lo estaba narrando o relatando la víctima. ¿Por qué? Porque la parte de victimología tenía que ver con su comportamiento, no es lo común, no es la forma en la que se conduciría una persona que fue víctima de un delito de carácter sexual. Y aparte, en la parte de criminalística, se hizo una inspección al lugar de los hechos y se podía observar cómo en esa construcción, a unos metros, a poca distancia, se encontraba la ventana que no tenía vidrios, solamente tenía una malla con plástico, y incluso podía observarse del interior hacia el exterior y viceversa, porque era una construcción en obra negra. Entonces, no era creíble para el juzgador que después de una primera relación sexual, la víctima no hubiera hecho lo posible por tratar de pedir auxilio, por acercarse a la ventana, porque ya fue hasta la tercera relación sexual cuando dice, me acerco a la ventana, en ese momento veo que pasan personas y les pido auxilio. Pero fue hasta el tercer acto sexual. Hay más razones, hubieron más razones, ahorita se los explico de forma más sintetizada, pero en clase en su momento fuimos desglosando cada uno de los elementos fácticos con el material probatorio, analizándolo desde el punto de vista lógico, determinar si era verosímil, si era creíble esa versión, y todos, absolutamente todos, determinaron en esos estudios en clase de este caso real que me tocó representar, dijimos, es una versión completamente ilógica, increíble, inverosímil. Es solamente un ejemplo. Yo sé, en los comentarios me podrán llegar a decir que para ese tipo de delitos sexuales son delitos de realización o ejecución oculta, que no se requieren testigos,
que simplemente con el señalamiento de la víctima, con algún dictamen en psicología, trabajo social, en ginecología, con eso se comprueba el delito, pero también hay que tomar en cuenta la otra parte, no únicamente quedarnos con la versión de la víctima u ofendido, sino que también conocer la versión del imputado en esta parte fáctica, que en este caso concreto pudimos demostrar a través de los elementos probatorios sustentados en la parte normativa, que es el consentimiento de la víctima, porque es un bien jurídico disponible. Espero que ya con esta información que les di haya quedado un poquito más claro. Voy a aprovechar para leer algunas preguntas o comentarios. De repente yo me apasiono y me sigo y me acuerdo que también hay preguntas que posiblemente me puedan llegar a hacer. Dice Briseida Palomares Acosta, dentro de la carpeta de investigación, nunca investigar a la víctima, pues se basan solo en su versión y se le da credibilidad. Pues sin querer, Briseida, este ejemplo que acabo de poner, en ocasiones llega a suceder así, no únicamente quedarnos con la versión de la víctima, no solamente quedarnos con la versión del imputado si es que somos defensores, investigar más allá, ver con los testigos, hacer actos de investigación, proponer actos de investigación ante el agente del Ministerio Público y tener una idea más general de cómo vamos a plantear ante un juez de control, si ese va a ser el caso, o ante un juez de juicio oral con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, a través de la persuasión, cuál es nuestra teoría del caso. Disculpen, ya se me está yendo la voz. Dice Rafael Delgado, hoy se cuenta con la pericial en psicología del testimonio. ¿Puede hablar de ello? ¿En cómo incide en una teoría del caso para desacreditar la versión de la víctima o en su caso del imputado o acusado? Eso lo comenta Rafael Delgado. Rafael Delgado, mira, en la clase anterior, en la clase número 13, hablamos de la libertad probatoria y que los hechos se pueden demostrar por cualquier medio, y cualquier medio es cualquier medio. Entonces, es válido que nosotros como defensores podamos utilizar algún psicólogo para estudiar esta psicología del testimonio, que con el simple hecho del dictamen que nos dé este perito no va a ser suficiente, tenemos que relacionarlo, adminicularlo con los diferentes medios de prueba con los que contemos para presentarlos ante el juez, ya sea juez de control, si es que lo vamos a llevar a cabo allá, o en la etapa de juicio ante el juez o tribunal de enjuiciamiento. Yo estoy de acuerdo con tu opinión, podemos hacerlo, pero siempre y cuando esté adminiculado, como el ejemplo que puse, hablé de una pericial en victimología, una pericial en criminalística, y si la refuerzo con una pericial en psicología del testimonio, con la versión que dé el imputado, ese asunto lo conté del sistema inquisitivo, pero también cabe la posibilidad que pase en el sistema acusatorio, y pues un hecho que puede robustecer esta versión es precisamente lo que diga el acusado ante el juez de juicio oral. Claro, esto, no sé qué está pasando con la pantalla. Claro, esto siempre y cuando nosotros valoremos qué tan necesario o qué tan importante sería presentarlo ante el juez de control para que declare. Solamente hice una relación de todo lo que tenemos que hacer para poder presentar este tipo de dictámenes. Y ya para seguir con la clase, solamente leer el comentario de Marco Antonio Vélez Moreno. Dice, no debe perderse de vista que ahora se puede realizar una investigación defensiva. Efectivamente, concuerdo con lo que dice Marco Antonio. Afortunadamente, con este sistema acusatorio, nosotros como defensa tenemos más posibilidades que en el sistema anterior de poder llevar a cabo una investigación paralela, una investigación por parte de la defensa, con actos de investigación propios, con entrevistas que nosotros realicemos, hacer una defensa activa, es lo que en ocasiones yo recomiendo, pero también habrá ocasiones que parte de la estrategia, ya decíamos que la teoría del caso tiene que ver con metodología, tiene que ver con técnica, tiene que ver con estrategia, pero también puede haber una estrategia de forma pasiva por parte de la defensa y atacar lo mal o las omisiones que llega a ser el agente del Ministerio Público respecto a la obtención de los medios de prueba o la incorporación
de forma ilegal. Tiene que ver con prueba ilícita, violación de derechos fundamentales, tiene que ver con prueba ilegal, violación a cuestiones de carácter procesal que establecen las normas adjetivas, pero son temas que abordamos en la clase anterior, en la clase número 13. Uf, ya vamos terminando casi. Bueno, haciendo un recuento, estamos hablando de los elementos fáctico, jurídico, probatorio. Ya hablamos en demasía, yo considero, de la parte fáctica. El segundo elemento es la parte normativa, es la parte jurídica. Y aquí también quiero hacer una pausa. Y aprovecho también para que ustedes hagan una pausa, para que vayan al baño, para que vayan a tomar agua, para que le pongan pausa a su dispositivo, para que podamos entender esta parte. Voy a aprovechar para tomar un poco de agua, no se me desesperen, voy aquí a la cocina, estamos en mi casa, estamos en la casa de ustedes, voy por agua porque ya siento un poquito de fuego la garganta, ya me escucho como Lolita Ayala, aquí en México, que de repente se le va la voz. Voy rápido, tomo agua, denme 15 segundos para comentar ese tema de delito. No se me vayan, 30 segundos o menos. Ya regresamos. Bueno, les decía que sí es importante hacer una pausa en esta parte fáctica, corrijo, en esta parte probatoria, porque es aquí cuando nos damos cuenta que como alumnos de derecho, va para los estudiantes, pero también como abogados, la importancia de conocer la teoría del delito. Nosotros en ocasiones en las aulas, en las clases, como estudiantes, llegamos a decir, es que el maestro se avienta puro choro, es que el maestro nos da puras cuestiones teóricas, es que su clase es muy aburrida. Pero aquí es cuando toma importancia esta clase, y digo por los alumnos de la UAP de Puebla, es cuando toma importancia las clases de dogmática jurídica penal en su parte general, la dogmática jurídica penal en su parte especial, que en algunas universidades de México lo conocen como Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, o de la parte general, la parte especial, la parte de los delitos. Es aquí cuando toma importancia esas clases en la parte teórica, principalmente la parte dogmática general, lo que tiene que ver con conceptos generales del derecho penal. ¿Por qué? Porque es en estas clases de derecho penal cuando analizamos los elementos del delito. Va a depender el autor, va a depender la escuela, va a depender la teoría, pero lo que yo les manejo siempre a mis alumnos, y no es porque lo diga yo, sino porque hay un manual, bueno, ahí lo tengo en mis libros, los voy a enseñar más tarde, o en otra clase, pero hay un manual del justiciable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia penal, que si bien es cierto nos habla del sistema inquisitivo, también podemos aplicarlo en algunas partes en el sistema acusatorio. Ahí nos habla de los elementos del delito y hace mención de la conducta, de la tipicidad, antijuridicidad. Para algunos la imputabilidad no es un elemento, pero pues algunos autores lo manejan así, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. En esta parte teórica de las clases, aterrizándolo al segundo elemento, que es el elemento normativo, nosotros como partes, ya seamos defensa, Ministerio Público, asesor jurídico, tenemos que tomar en consideración algunos de esos elementos, como cuáles. La conducta es un elemento importante para el agente del Ministerio Público. La tipicidad, al hacer ese ejercicio nosotros de la parte fáctica con lo que establece el tipo penal, ver que se cubran con todos los elementos objetivos, los elementos subjetivos, los elementos normativos en este ejercicio de tipicidad. La antijuridicidad, ver que ese acto sea contrario a lo que establece la norma penal. Y la culpabilidad como un ejercicio de reproche. Si bien es cierto, también tenemos la punibilidad,
pero para nuestra teoría del caso vamos a enfocarnos principalmente a la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Bueno, seguimos, disculpen, estamos en vivo, estamos en la casa, estamos transmitiendo desde la casa de todos ustedes. Decíamos la importancia de esos elementos positivos, y esos elementos positivos, si bien van a ser más importantes para la gente del Ministerio Público, nosotros como defensa también tenemos que considerar los elementos negativos. Ya dijimos que tenemos a una conducta, pero como defensa, hacer un estudio si es que nuestro cliente posiblemente se encuentre bajo este rubro, una ausencia de conducta, ya sea que porque esa conducta la realizó de manera involuntaria por diferentes razones, lo marcan así distintos autores y nos ponen ejemplos. Por ejemplo, hacen referencia a la fuerza irresistible, al sonambulismo, al... bueno, no vamos a meternos mucho de lleno porque también es meternos en cuestiones de carácter penal. En otra clase vamos a abordar temas sustantivos, pero como ejemplos de una ausencia de conducta, de una falta de voluntad. Hablábamos también, perdón, de un elemento positivo que es la tipicidad. Nosotros como defensa, en esta parte de elementos del delito, tenemos que ver si es que hay alguna atipicidad, es decir, si falta uno o varios elementos del delito. Ejemplo, y va a ser muy fácil que lo entiendan los alumnos. En el ejemplo que puse de Caperucita, en el tema de violación, el Código Penal, por lo menos el Código Penal del Estado de Puebla, establece ciertos elementos de ese tipo penal. Entre ellos, que haya una cópula, que haya violencia, ya sea física o moral, sin el consentimiento, en este caso de la víctima, entre más elementos. Nosotros como defensa, en ese ejercicio de tipicidad, nos percatamos que hay un elemento que no tiene, que, bueno, de hecho dos. No hubo hubo consentimiento, mejor dicho, en este ejemplo de tipicidad, hubo consentimiento y aparte no hubo violencia física ni moral. Eso se logró demostrar yéndonos a la parte sustantiva, que es el ejercicio de tipicidad. El Código Penal establece ese tipo penal, no cuenta con sus elementos, por lo tanto, en la parte normativa voy a hacer mención de este elemento que falta o este elemento que no cumple por no existir un tema de tipicidad. Si nos vamos a otro elemento que es la antijuridicidad, su elemento negativo son las causas de justificación. Y aquí va a ser más fácil explicarlo porque son temas que en las clases de Derecho Penal lo llegan a explicar muy bien los maestros. Como causa de justificación tenemos, por ejemplo, a legítima defensa, al estado de necesidad, a esa necesidad, al impedimento legítimo, al ejercicio de un derecho, entre otros. Entonces, ahí tenemos que demostrar esta causa de justificación si es que somos defensa. Hace mucho tiempo, en mis clases de derecho penal, nos comentaba un maestro en clase, si van a ser defensores, tienen que estudiar a profundidad el artículo 26 en lo que en ese tiempo era el Código Penal, antes se llamaba Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. Recuerden que estoy transmitiendo desde Puebla. Él nos decía, estudien ese artículo porque ese artículo les va a dar la llave para que puedan defender a personas basándose en lo que establece la norma. Y efectivamente, no en todos los casos, pero sí en muchos, por lo menos el artículo 26, que en el caso de Puebla hace referencia, si no mal recuerdo la denominación, a las causas de exclusión del delito, y entre ellas tenemos las causas de justificación, que son las que acabo de mencionar. Entonces, el consejo que va para los alumnos que puedan entender un poquito más esas causas de justificación, que se remitan a los diferentes códigos, por lo menos en el caso de Puebla, está en el artículo 26, causas de justificación, acabo de mencionar algunas que de forma general también forman parte de las causas de exclusión del delito. Ya tenemos una
un elemento negativo de la antijuridicidad. Después, hablábamos de la culpabilidad como ese juicio de reproche, pero también tiene su elemento negativo y ese lo tiene que tomar muy en cuenta la defensa al establecer en la parte normativa su teoría del caso. Y es que existen diferentes excusas que habla el Código Penal, me estoy refiriendo al caso de Puebla. Por ejemplo, un ejemplo de excusa absolutoria es cuando una persona en estado de ebriedad, sin rebasar, me parece que establece el segundo grado de alcohol, es como artículo 90 y, espero no equivocarme, como 96, 92 por ahí del Código Penal de Puebla. Quienes sean alumnos de Puebla pueden verificar en su teléfono, por favor, Código Penal de Puebla, y establece que en delitos imprudenciales, cuando en un accidente automovilístico el conductor vaya en estado etílico sin rebasar el segundo grado de alcohol, me parece, a lo mejor en esa parte me equivoco, y que la víctima ofendido de homicidio o lesiones sea un familiar o una persona con la que se tenga un lazo de amistad o de parentesco muy cercano, va a tener una excusa absolutoria, es decir, no va a ser culpable del delito cometido. ¿Por qué? Porque ya en la teoría, las causas o las excusas absolutorias, corrijo, las excusas absolutorias se dan por cuestiones de justicia y por cuestiones de equidad. Aquí, si una persona, si un conductor va manejando y fallece el copiloto, no lo hizo con intención y aparte va a tener un castigo, por así llamarle, un castigo moral, el hecho de que se haya muerto su esposa, su hijo o alguna persona que tenga un lazo de amistad muy fuerte, va a tener ese castigo moral. ¿Y para qué juzgarlo, para qué sancionarlo si ya tiene ese castigo? Otro ejemplo de una excusa absolutoria es el caso de aborto, en el caso de Puebla, cuando por cuestiones de imprudencia de la madre, por causas eugenésicas, establece 4 supuestos el Código Penal de Puebla, por violación también, si fue víctima de violación y a raíz de la violación se embarazó, es posible que pueda abortar y que no sea penado. Estoy hablando únicamente del caso de Puebla. Por eso les decía que esta clase, aunque sea clase de Derecho Procesal Penal, pues también tenemos que enfocarnos a la teoría del delito, a estudiar y analizar elementos teóricos para poder aterrizarlos a la parte práctica con elementos fácticos y elementos probatorios. No los quiero aburrir porque ya estamos avanzando mucho en la clase y tiene que ver más con temas de derecho penal, pero es importante que ustedes tomen en consideración esos elementos del delito, esa teoría del delito que nos enseñaron en la clase para aterrizarla en nuestra teoría del caso. Y por último, el elemento probatorio, que a raíz de ese estudio que nosotros realicemos, ya una vez que lo presentamos como medio de prueba en una audiencia intermedia, que fue admitido que se pueda desahogar en una audiencia de juicio a través del testimonio de testigos, peritos o la incorporación de diferentes elementos probatorios, como pueden ser pruebas documentales o pruebas materiales. Pero esos temas también los vamos a ver en otras clases. Bueno, les decía que estoy en la casa, no sé si de repente lleguen a escuchar los sonidos de la calle. Ya por ahí hice un meme en mi página basado en otro meme también que vi sobre los ruidos que están en nuestra colonia cuando damos las clases de Derecho Procesal Penal. Al parecer no lo percibieron, pero pues son vendedores que están por la casa. Bueno, déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Bueno, ya para ir terminando, para ir cerrando este tema de teoría del caso y ver muy rápidamente los alegatos de apertura, es válido hacernos una pregunta. Ya lo decíamos en las diapositivas anteriores. Es obligatorio tener una teoría del caso y aquí es cuando sustento parte de lo que mencionaba yo, porque si bien es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como carga probatoria al agente del Ministerio Público, bueno, tener esa carga de la prueba, demostrar
la culpabilidad de una persona, si es que estamos hablando ya en juicio. Esto se encuentra contenido en el artículo 20, apartado A, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El agente del Ministerio Público está obligado a tener una teoría del caso, está obligado también a presentar alegatos de apertura ante el juez de juicio oral, a diferencia de la defensa, que no tenemos esa carga probatoria y por lo tanto no estaremos obligados a presentar una teoría del caso a través de los alegatos de apertura. Sin embargo, existe un criterio por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que si bien es cierto, es un criterio por contradicción, este criterio no llegó a generar jurisprudencia, es solamente una tesis aislada, pero algunos jueces, basados en este criterio, que si bien no es obligatorio, llegan a decir a la defensa que tenemos la obligación de establecer nuestra teoría del caso desde el principio. Y voy a dar lectura solamente al rubro de la tesis. Dice: teoría del caso: en los juicios orales de corte acusatorio, la omisión de la defensa del inculpado de formularla previamente al inicio, ese casi no veo, al inicio, déjenme poner los lentes mejor. Ya, disculpe, no me gustan los lentes, pero ya ni modo, tengo que utilizarlos. Dice: obliga al juez a su prevención para sanear este defecto, de lo contrario, se infringen las formalidades esenciales del procedimiento que obliga a reponerlo por trascender al resultado del fallo. Ya decíamos que es una tesis aislada que parte de una contradicción de tesis, no es jurisprudencia, pero sí puede ser un criterio orientador para que el juez de control, corrijo, no juez de control, el juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento, al momento que presenta los alegatos de apertura, te pregunte tu teoría del caso. Ahora, si bien es cierto, dijimos que la teoría del caso está sustentada en elementos fácticos, jurídicos, probatorios, cabe la posibilidad que tengas una defensa pasiva, que únicamente vayas a atacar lo que presenta el agente del Ministerio Público por omisiones, por violaciones procesales, por cuestiones de ilicitud, cuestiones de ilegalidad. Va a ser una defensa respecto al material probatorio, porque tú no vas a presentarlo como defensa. Posiblemente tu teoría del caso va a ser una duda razonable, basado en esos conceptos o esas formas que les acabo de mencionar. Y es válido. Lo que dice esta tesis, que si tu teoría del caso va a ser basada en duda razonable y no tienes una versión alterna, es decir, si solamente tienes la versión de Caperucita, pero no quieres presentar la versión de Lobo, es válido. No presentes la versión de Lobo, no presentes la versión fáctica, jurídica, probatoria, pero dile al juez, en este caso al juez de juicio oral, que tu teoría del caso va a estar basada en duda razonable porque vas a atacar las omisiones o incluso también que la prueba que presente el agente del Ministerio Público no va a ser suficiente. Repito, puedes optar por una defensa pasiva, y digo pasiva en el desahogo de pruebas, pero sí activa para atacar la verosimilitud, para atacar la licitud, para atacar la ilegalidad respecto a los actos de investigación o los medios de prueba que se presenten en audiencia de juicio por parte del agente del Ministerio Público. Es válido. Por eso les decía en un principio que si bien podemos optar por esta teoría, una duda razonable basado en esos supuestos, tenemos que hacer del conocimiento al juez de control, corrijo, al juez de juicio oral, basados en esta tesis que si bien no es obligatoria, pero puede que algún juez tenga ese criterio y manda a reponer el procedimiento por no establecer tu teoría del caso desde un principio en los alegatos de apertura. Y si bien es cierto, no va a cubrir los requisitos de una parte fáctica, jurídica, probatoria propia, con una versión alterna, puede ser a través de la forma que les acabo de recomendar para cumplir con ese requisito, y aparte es válido. Tener una defensa bajo esa teoría, pues es válida. Y tiene que ver con esas formas que les comentaba yo, de como defensa, eso va más para la defensa, que tú puedes decir o tener como teoría que el acusado no lo hizo, no lo cometió. Y aquí pongo un ejemplo, porque pasa mucho en la práctica, que cuando llegan a detener a una persona,
las mamás, y aprovecho también para saludar a las mamás, a mi mamá, porque apenas acá en México, el 10 de mayo, este domingo, fue Día de las Madres. Saludos a todas las mamás abogadas, felicidades. Les mando un abrazo virtual por la contingencia, pero ustedes no me dejarán mentir, las que son mamás, incluso también los que somos papás. De repente, yo tengo un hijo ya mayor de edad, y de repente digo, es que mi hijo es incapaz de portarse mal, mi hijo es incapaz de realizar ese tipo de conducta, por esa percepción que tenemos de nuestros hijos. Y por eso ponía el ejemplo que en esta teoría del caso que les acabo de mencionar, que no lo hizo, es muy común que las madres o los padres, digamos, mi hijo es incapaz. Por eso puse el ejemplo, por eso puse esta imagen, porque creemos que nuestro hijo es lo mejor, pero llega a suceder en la práctica que ese hijo sí realizó una conducta ilícita, sí realizó una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, y tenemos que defenderlo. No desde el punto de vista de la mamá, no desde el enfoque que le da un padre, sino hay que ser objetivos. Por eso les decía, allegarnos de todos los elementos probatorios y no decirle al juez, no decirle, señor juez, no lo hizo. No hay que caer en esos extremos, decir, no lo hizo y ya, sino nuestra defensa va a ser activa, de manera objetiva, tener esta parte fáctica, jurídica, probatoria, si es que queremos tener elementos probatorios o tenemos cómo justificarlo. También podemos caer en el ejemplo que les mencionaba yo, que tengamos una teoría respecto a una duda razonable. Otra forma de una teoría del caso, lo hizo pero, es decir, sí lo cometió, pero está operando una causa de justificación, pero está operando una excusa absolutoria. Ya hace un rato hablamos de qué es una causa de justificación, ya mencionamos muy brevemente que es una excusa absolutoria, es decir, si lo cometió, le vas a decir al juez, señoría, efectivamente, como lo dice la gente del Ministerio Público, sí lo cometió, sí cometió tal delito, sí hubo una relación sexual, pero fue con consentimiento. O sí lo hizo, pero en otro caso actuó bajo legítima defensa, o actuó bajo estado de necesidad, o actuó bajo un impedimento legítimo, o actuó bajo obediencia jerárquica, no sé, las diferentes causas de justificación, o alguna excusa absolutoria. Es decir, puede también ser válido aceptar que la persona lo cometió, pero justificar el por qué lo hizo. Otra forma es la duda razonable, que ya les adelantaba yo, tiene que ver con esta parte de la prueba, que puede ser, yo aquí lo dividí, es una división propia, una duda razonable pasiva y otra activa. ¿Por qué digo que puede ser pasiva? Por las razones ya mencionadas, para no ser repetitivo. ¿Y por qué activa? Porque hay un criterio que analizamos en otra clase, esta sí es jurisprudencia, así que les pido de favor, como se los pedí, eso fue parte de una clase, la clase número 13, que hablamos sobre los alegatos, no es cierto, hablamos sobre dos conceptos que tienen que ver con la convicción de culpabilidad y la duda razonable. Voy a ponerlos un poquito más en contexto si es que no vieron la clase anterior. En esta diapositiva mencionábamos que un juez, al momento de dictar un fallo, puede optar por determinar un fallo condenatorio, diciendo que hay una convicción de culpabilidad, o puede optar por un fallo absolutorio, manifestando que hay una duda razonable. Pero, conforme a esta tesis, que también la voy a leer, es muy breve, solamente el rubro, dice, presunción de inocencia y duda razonable, forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando coexisten pruebas de cargo y de descargo. Voy a traducirlo tal y como lo dije en la clase anterior. Tenemos dos versiones, tenemos dos partes fácticas. En este ejemplo, en esta tesis, tenemos una versión que dice que es culpable por parte del agente del Ministerio Público, tenemos otra versión por parte de la defensa que dice que es inocente por la razón que ustedes quieran. Porque, bueno, aquí no quiero poner un nombre particular, pero estamos manejando una versión alterna o alternativa
de la que presenta el agente del Ministerio Público. Tenemos los hechos del Ministerio Público y hechos de la defensa, pero también tenemos una parte probatoria. Tenemos pruebas de cargo por parte del agente del Ministerio Público que refuerzan su versión, pero también tenemos pruebas de descargo que justifican la versión de la defensa. Y al final, en la parte jurídica, en esta parte jurídica me enfoco más a lo que establece el Código Nacional en la forma en la que resuelve un juez de juicio oral. Va a tener una opción, que es dictar fallo condenatorio, o otra opción, fallo absolutorio. Si las pruebas de descargo fueron suficientes para plantar esa duda razonable, aunque haya pruebas de cargo, van a ser bastantes y suficientes para que en ese estándar de prueba pueda emitir un fallo absolutorio. Es parte de lo que establece esa tesis, por eso les comentaba yo que puede ser una defensa activa y que al final el juez de juicio oral determine bajo el concepto duda razonable que los elementos probatorios presentados por la defensa fueron suficientes para determinar que existe duda, más allá de toda duda razonable, diferente a lo que presenta el agente del Ministerio Público. En este caso no es así. Aquí hubo una duda, por lo tanto va a dictar un fallo absolutorio. Fue parte de lo que vimos en la clase anterior. Ya para finalizar, si ya quedó comprendido qué es la teoría del caso, ya estoy por terminar porque ya nos aventamos casi 2 horas de clase, ya estoy terminando. Va a ser más fácil comprender lo que es un alegato de apertura. Y para que no se me aburran, este tema de alegatos de apertura lo voy a retomar en la siguiente clase con un ejemplo práctico, por eso no quiero abundar mucho en el tema, lo voy a decir en 5 minutos, nada más, porque ya me extendí con la parte de teoría del caso. Lo que nos recomiendan a nosotros como partes, en los cursos, en las capacitaciones que hemos recibido, es que nuestros alegatos de apertura tienen que ser como un tráiler de una película. La imagen que aparece es un cartel de una película que a mí en lo particular me gusta mucho, es la película del abogado del diablo. Pero si nosotros nos metemos a YouTube y vemos el tráiler de la película, nos dan avances de cómo se lleva a cabo la misma y te envuelve y te dan ganas de verla. Y ahí en ese tráiler te dicen parte de los hechos, cómo sucedió, cuál es la trama de esa historia. Pues más o menos así tienen que ser los alegatos de apertura. Una síntesis, un tráiler de la película que le vas a presentar al juez de juicio oral, que sea atractiva, que sea llamativa, que sea entendible, que sea clara, sencilla, precisa, tomando temas de la teoría del caso. Por eso es importante que tengamos bien planteada esa teoría, sus elementos, sus características, para entonces aterrizarlo ya a unos alegatos de apertura. Ahora, ya dijimos que que la teoría del caso es obligatoria o no, eso ya lo dijimos en la tesis. Respecto a los alegatos de apertura, el Código Nacional nos establece que para el caso de la defensa no son obligatorios, pero aquí la sugerencia, sí tenemos que decirle al juez que si no vamos a expresar una parte fáctica, una versión alterna, nuestra teoría va a estar sustentada en una duda razonable. Es la recomendación que yo les doy, pero también hay que tomar en cuenta lo que establece el artículo 117 y el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su texto nos dice que la defensa podrá exponer sus alegatos de apertura, y el artículo 394 de igual forma nos dice podrá, es decir, no es una obligación, es optativo. Pero, repito, la recomendación, si no vamos a exponer una parte fáctica, jurídica, probatoria, al menos decirle al juez, señor juez, mi teoría del caso está sustentada en la duda razonable porque vamos a atacar o vamos a demostrar, no, ni siquiera demostrar, no me hagan caso porque no tenemos una carga probatoria, porque nuestra defensa va a estar sustentada en, es que no quiero utilizar la palabra demostrar, en que usted se percate que hay insuficiencia probatoria o que hay omisiones o que hay violaciones procesales o ilegales, sin adelantar tanto las debilidades, porque también
Recuerden que tiene que ver con estrategia, tiene que ver con la forma en la que tú como defensa manejes tus cartas en un juego. Lo puedes manejar así, de esa forma. No es obligatorio, pero sigan la recomendación que les acabo de mencionar. Y en la siguiente clase vamos a ver estos temas en la clase del día jueves, que si bien es cierto, vamos a hablar de interrogatorio. Primero vamos a empezar con la parte práctica de los alegatos de apertura y la recomendación, repito, recomendación en caso de que vayan a presentar una versión alterna a la que presenta el agente de Ministerio Público, hablo como defensa, la recomendación es que haya un tema o lema, una introducción, abordar una parte fáctica, una parte probatoria, una parte jurídica, hacer una petición, que en el caso de la defensa va a ser una petición adelantando o pidiendo en ese momento un fallo absolutorio, o que en su momento, mejor dicho, dicte un fallo absolutorio, y terminar con el tema o lema. No me quiero meter, es solamente para que vean la estructura, no me quiero meter mucho a este tema porque lo vamos a retomar en la siguiente clase. De esta forma terminamos.